Hola chicos, nos quedamos ayer viendo el dominio de definición y nos quedaba ver el dominio de definición de algunas funciones, que es lo que vamos a completar hoy, ¿vale? Entonces vimos que el dominio de definición eran todos aquellos valores de la variable independiente de la x que tienen imagen a través de la función, es decir, todos aquellos valores que yo puedo sustituir en la función y que me dan otro número como resultado, ¿vale? Y estuvimos viendo que algunos tipos de funciones, cuál era el dominio de definición de algunos tipos de funciones. Por ejemplo, vimos que para las funciones polinómicas, ¿vale?, que son todas aquellas funciones que son del tipo f de x igual a un polinomio, que en todas esas funciones las operaciones que había en un polinomio, que eran la suma, las restas, los productos, las potencias de exponente natural, se podían efectuar para cualquier número y por tanto el dominio de definición de ese tipo de funciones era todo R, ¿vale? Vimos también las funciones racionales. ¿Vale? Las funciones racionales son aquellas funciones que son la división de otras dos. Vamos a particularizar, vamos a poner dos polinomios, que son la división de dos polinomios. Vale, entonces vimos que en estas funciones lo que no podía pasar era que en el denominador saliera un 0. ¿Vale? Entonces vimos que el dominio de definición de estas funciones eran todos los números reales tales que el denominador era distinto de 0, o también lo escribíamos de esta manera: todos los números reales menos aquellos que hacen que el denominador valga 0, ¿vale? Esto lo vimos ayer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 7 partido por x al cuadrado menos 25, ¿vale? Pues aquí hay dos números que hacen que el denominador valga 0, que son el 5 y el menos 5. Esos dos números se encuentran solucionando esta ecuación, igualando al 0 el denominador, ¿vale? No lo voy a hacer, ya sabemos que las soluciones de esta ecuación son 5 y menos 5 y por tanto el dominio de definición de esta función son todos los números reales menos el menos 5 y el 5, ¿vale? Acordaros, importante, que aquí conviene poner los números ordenados de menor a mayor. Y visto esto, vamos a pasar a otra página, ¿vale? Vimos después el dominio de las funciones irracionales. ¿Vale? Las funciones irracionales, vamos a ponerle otro color, son aquellas funciones que son la raíz de índice n de otro polinomio. ¿Vale? Aquí vimos que dependía de si el índice n era par o impar, ¿vale? Si n es impar, el dominio de definición vimos que eran todos los números reales también, porque existe la raíz de índice impar de cualquier número, da lo mismo que sea positivo, negativo o cero. La raíz cúbica existe tanto de números positivos como de negativos como del cero. Entonces, con ese tipo de raíces no hay ningún problema. Si n es par, el índice es par, pues entonces sabemos que no existen las raíces de índice par de números negativos, ¿vale? Por tanto, cuando sustituyamos un número en el polinomio p, el polinomio tiene que dar un resultado positivo para que el número tenga imagen, ¿vale? Entonces, el dominio de definición nos tenemos que quedar con aquellos números reales que cumplen que el polinomio sea mayor o igual que 0, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si tengo la raíz cuadrada de x más 3, pues el dominio de definición va a ser todos los números reales que cumplan que x más 3 es mayor o igual que 0. Es decir, que x sea mayor o igual que menos 3. Es decir, si lo ponemos en forma de intervalo, el dominio de definición sería menos 3 infinito. Bueno, además de estas, tenemos las funciones exponenciales. ¿Vale? Las funciones exponenciales son aquellas que son del tipo un número elevado a x, ¿vale? O más en general, un número elevado a un polinomio.
Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo más típico sería la función 2 elevado a x. O también una función con la que vamos a trabajar mucho este curso, la función e elevado a x. Bueno, entonces, ¿hay algún número que yo no pueda poner en el exponente? Pues no, ¿vale? El 2 se puede elevar a cualquier número, positivo, negativo, racional, irracional, esto también lo vimos el otro día. Entonces, en este caso, muy sencillito, el dominio de definición de este tipo de funciones también son siempre todos los números reales. Las funciones exponenciales, el dominio de definición, todos los números reales. Bueno, vamos con el siguiente tipo de función, que serían las funciones logarítmicas. Esto ya no lo vimos. Logarítmicas. Bueno, entonces las funciones logarítmicas serían aquellos que son del tipo f de x igual a el logaritmo en una base cualquiera de otra función. Vamos a poner un polinomio de momento para simplificar. ¿Vale? Bueno, ¿qué problema hay con el logaritmo cuando hacemos la operación logaritmo? Bueno, pues que sabemos que no existe el logaritmo ni de números negativos ni del cero. ¿Vale? Así que cuando yo sustituyo un número en la función, el polinomio obligatoriamente tiene que salir un número positivo para que la operación pueda acabar de hacerse. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio de definición? Pues serían aquellos números reales que cumplen que el polinomio es mayor que 0. Fijaros que es muy parecido a lo de las raíces de índice par. La única diferencia con las raíces de índice par es que en las raíces aquí poníamos mayor o igual y aquí solo vamos a poner mayor, porque el logaritmo de 0 tampoco existe. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Calculamos el dominio de definición de la función logaritmo decimal de x al cuadrado menos 9. Bueno, entonces hay que resolver la inecuación x al cuadrado menos 9 mayor que 0. ¿Vale? Esto era una inecuación de segundo grado, que habréis visto distintas formas de resolverlo. ¿Vale? Yo voy a resolverlo resolviendo primero la ecuación. ¿Vale? Esto me queda x al cuadrado igual a 9. Con esto sabemos que x es igual a 3 y menos 3. Y una manera de resolverlo es con esos números formar los intervalos. Desde menos infinito al menor, del menor al mayor y del mayor a infinito. ¿Vale? Y sustituimos en el polinomio un número de cada intervalo. Por ejemplo, sustituimos el menos 4, nos queda menos 4 al cuadrado, 16 menos 9 son 7, es positivo. Luego en ese intervalo la función es positiva. Si sustituimos un número entre menos 3 y 3 en el polinomio, pues nos queda, por ejemplo, sustituimos el 0, nos queda 0 al cuadrado, 0 menos 9, nos da un resultado negativo. Pues en todo ese intervalo la función es negativa. Y sustituimos un número del último intervalo, por ejemplo el 4, nos quedaría 4 al cuadrado, 16 menos 9, 7, positivo, nos sale positivo. Pues en ese intervalo la función es positiva. ¿Vale? Si tenéis problemas con esto, lo vemos el próximo día en clase. Pero, ¿en qué intervalos nos ha salido que la función, que el polinomio que hay dentro del logaritmo es positivo? Pues si sustituyo números entre menos infinito y menos 3 y 3 infinito. ¿Vale? Pues ese va a ser el dominio de definición. Entonces, el dominio de definición, en el caso de esta función, sería el intervalo menos infinito menos 3, unión. Tenemos que añadirle el intervalo 3 infinito, ¿vale? Números que estén en cualquiera de esos dos intervalos nos vale. Bueno, y en el repertorio de funciones que estamos trabajando nos quedarían ver las funciones trigonométricas, que vamos a echarle un vistazo. Las funciones trigonométricas. Vamos a ver solo las más simples, ¿vale? Aunque con eso vamos a tener un panorama bastante general. Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x. ¿Vale? Una cosa muy importante en el contexto de las funciones, cuando escribimos una función trigonométrica, entendemos siempre que la x está dada en radianes. Porque fijaros, si yo calculo el seno de 10, no es lo mismo calcular el seno de 10 grados que el seno de 10 radianes. El resultado es distinto. ¿Cuál sería la imagen de 10? El 10 solo puede tener una imagen. Bueno, entonces siempre se supone que el argumento está dado en radianes cuando escribimos una función trigonométrica. ¿Vale? Entonces,
¿existe el seno de cualquier número? Pues si está dado en radianes, sabemos que existe el seno entre 0 y 2pi, podemos calcular el seno de cualquier ángulo. Pero fijaros que a cualquiera de esos le podemos sumar otros 2pi, le podemos sumar o restar otra vuelta, ¿vale? Con lo cual no hay problema para calcular el seno de cualquier número, es decir, el seno de x, su dominio de definición son todos los números reales también. Y lo mismo ocurre por la misma razón con el coseno de x, ¿vale? De esas dos funciones, todos los números reales. Si en vez del coseno de x tenéis el coseno de un polinomio, pues es igual, porque siempre que dentro del seno el resultado sea un número real, el dominio de definición va a seguir siendo todo r. Por ejemplo, si la función fuera el seno de x cuadrado menos 5, pues fijaros, x cuadrado menos 5 me va a dar un número real para cualquier valor de la x y el seno de ese número va a existir, ¿vale? Así que el dominio de definición va a seguir siendo todos los números reales. Con las funciones trigonométricas seno y coseno no hay ningún problema. A ver, el problema sí que está con la función tangente de x, ¿vale? La tangente de x no existía para todos los ángulos, ¿vale? Recordar que la tangente es el seno partido por el coseno. Entonces, en aquellos ángulos en los que el coseno vale 0, pues el dominio de definición no existe, ¿vale? Entonces, vamos a recordar para qué ángulos el coseno vale 0, ¿vale? Si teníamos aquí la circunferencia goniométrica, ¿vale? Y tenemos un ángulo, recordar que el coseno es su coordenada x, ¿vale? ¿En qué puntos la coordenada x vale 0? Pues en este de aquí y en este de aquí, ¿vale? En 90 grados y en 270, que si lo ponemos en radianes, este sería pi medios, ¿vale? Y este sería 3 pi medios. Tres pi medios, vamos a ver, sería pi más pi medios, sí, 3 pi medios, está bien, ¿vale? Entonces, para esos valores y todos sus múltiplos, ¿de acuerdo? Fijaros que es el coseno valdría 0 para pi medios, si le sumo pi radianes, o sea 180 grados, también vale 0 el coseno, si le sumo otros pi radianes también vale 0, ¿vale? Entonces fijaros, el dominio de definición va a ser todos los números reales menos pi medios, o si al pi medios le sumo un múltiplo de pi, ¿vale? Donde k es un número entero, ¿vale? Por ejemplo, sería el pi medios más pi, el pi medios más 2pi, el pi medios más 3pi, o pi medios menos pi medios menos 2pi, etcétera, 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 ¿vale? Esos números habría que quitarlos del dominio de definición, ¿vale? Ya estudiaremos, lo hicisteis el año pasado, pero si no, una cosa buena que podéis hacer es iros a GeoGebra e intentar representar tangente de pi, ¿vale? Para que veáis que en todos estos puntos de aquí el dominio de definición, que todos esos puntos de ahí no están en el dominio de definición de la función, ¿vale? Y con esto tendríamos un panorama del dominio de definición de todas las funciones elementales. Nos quedarían las funciones trigonométricas inversas, pero esas de momento no las vamos a trabajar.